Bienvenido nuevamente a las clases de matemática financiera. Hoy vamos a hablar del régimen financiero de interés compuesto. Ya en la anterior clase habíamos hablado de otro tipo de régimen que era el régimen de interés simple. La característica del régimen simple era que el capital permanecía constante o invariable en el tiempo, sobre el cual se calculaban los intereses. Es decir, los intereses ganados en cada periodo eran acumulados al final de la operación. Es decir, los intereses ganados no volvían a ganar otros intereses. Y este tipo de régimen era utilizado para operaciones de corto plazo. Ahora vamos a hablar del régimen de interés compuesto. Entonces, a diferencia del interés simple, en el interés compuesto, el interés ganado en cada periodo es agregado al capital inicial para constituirse en un nuevo capital sobre el cual se calcula un nuevo interés. Es decir, los intereses vuelven a ganar otros intereses. Entonces, el capital en este régimen es variable, va variando periodo a periodo, porque los intereses ganados en los primeros periodos se van agregando al capital sobre el cual se calculan los nuevos intereses. Esto es lo que se conoce como capitalización. Y esa capitalización puede ser anual, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser quincenal. Y esto se aplica hasta el final de la operación. ¿Vamos bien? Entonces aquí nosotros con esta imagen podemos explicar este régimen de interés compuesto. Entonces fíjense que aquí tenemos un capital de $1000. Este es un capital inicial. Este capital genera intereses que vienen a ser de 50. Para el segundo periodo, esto es en el primer periodo, para el segundo periodo, el capital al capital es agregado en los intereses ganados del primer periodo. Mi nuevo capital, llamado monto 1, va a ser de 1050. Sobre este 1050 vuelvo a calcular otros intereses que vienen a ser de 52.050. Para el tercer periodo, el capital ganado en el periodo 2 es agregado al monto 1, convirtiéndose en un nuevo capital que va a ser de monto 3, y así sucesivamente va a ir hasta el final de la operación. Entonces, como ustedes pueden ver, los intereses que gana en los periodos o en los primeros periodos vuelven a ganar estos intereses. Entonces, si ustedes ven el comportamiento del capital, en este caso es ascendente, es decir, se va incrementando periodo a periodo el capital en este tipo de régimen. Entonces, nosotros aquí vamos a poder ver con un ejemplo que dice lo siguiente. Pepito, de 13 años, recibió un cheque de su abuelo por $200.000 el día que ganó un concurso de natación. Pasó el tiempo y Pepito olvidó que había invertido ese dinero. A sus 18 años decide retirar lo acumulado. ¿Cuánto habrá acumulado en su cuenta Pepito si la inversión ganó una tasa de interés compuesto del 12% efectiva anual? Y así continúa hasta el final de la operación. Entonces aquí hay una inversión de $200.000 cuando Pepito tenía 13 años y lo retiró cuando tenía 18 años. Entonces lo que quiere saber aquí es cuánto de dinero va a retirar al final de la inversión, es decir, cuando Pepito tiene 18 años. Entonces aquí podemos ver el cuadro de solución de esta operación. Entonces aquí podemos ver claramente que el capital invertido por Pepito es de $200.000. Entonces en el primer periodo, es decir, en el primer año, va a ganar unos intereses de 24.000, que no es nada más la multiplicación del 12% por 200.000, 24.000. Entonces al final del periodo 1, al final del año 1, Pepito va a tener acumulado $224.000. Ese capital final del periodo 1, o si quieren al final del año 1, se convierte en un nuevo capital al inicio del año 2. Entonces mi capital inicial del año 2 va a ser 224.000, que es el capital inicial del
año 1 más los intereses ganados. Entonces, sobre estos 224.000 se van a volver a calcular los intereses del 12%. Entonces los intereses ya no van a ser 24.000 porque mi capital es 224, ya no es 200 como la anterior. Entonces ahora 12% de 224.000 es 26.880. Es decir, Pepito va a tener acumulado al final del año 2 250.880. Ese sería el monto 2. Este monto 2 va a venir como capital inicial al inicio del año 3. Entonces, este es el nuevo capital sobre el cual se va a calcular los nuevos intereses, que van a ser de 30.000. Entonces, la sumatoria del capital inicial más los intereses, vamos a tener lo que viene a ser el monto al final del año 3, que sería de 280.985.60. Ese es el monto 3 que se convierte en un nuevo capital para el inicio del año 4, que sería de 280.000. Entonces, sobre 280.000 volvemos a calcular los intereses del 12%, que esta vez es de 33.718, produciéndose un monto al final del año 4 de 314.703.87, que se convendría en un monto 4. Ese monto 4 viene a ser como capital inicial al inicio del periodo 5, del año 5, que es de 314.000, sobre el cual volvemos a calcular los intereses del 12%. Ahora los intereses es de 37.764. Sumando capital inicial más los intereses, tenemos un monto acumulado después de 5 años de 352.468. Entonces, fíjense que los intereses van creciendo periodo a periodo en el régimen de interés compuesto, mientras que en el régimen simple los intereses ganados en cada periodo eran constantes. ¿Por qué? Porque el capital permanecía constante, es decir, los intereses se calculaban sobre un capital que no cambia, es decir, que permanece constante. Y no así en este régimen compuesto, sino que los capitales, fíjense, va cambiando periodo a periodo, se van incrementando. Entonces, cuando los capitales se incrementan, los intereses también se van a ir incrementando. Entonces, esa es la característica principal del régimen compuesto. Entonces, volviendo a recapitular, en el régimen simple el capital permanece constante o invariable en el tiempo, mientras que en el régimen compuesto el capital varía periodo a periodo, es decir, los intereses vuelven a ganar otros intereses. Vamos, entonces, como en el otro régimen hemos aprendido a calcular el capital acumulado o monto final acumulado, entonces aquí también se puede determinar en este tipo de régimen. Entonces aquí tenemos la deducción de la fórmula del monto para el régimen de interés compuesto. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos un capital inicial para calcular los intereses. Entonces lo que hacemos es simplemente multiplicar el capital por la tasa de interés. Entonces, si nosotros sumamos capital más el interés, vamos a tener el monto 1, que va a ser igual capital más capital por tasa de interés. Entonces, si nosotros factorizamos capital y capital, vamos a tener capital por 1 más la tasa de interés. Entonces, este es el monto acumulado al final del periodo 1. Este va a ser un nuevo capital, este va a ser mi nuevo capital. Sobre este nuevo capital vuelvo a calcular los intereses, ¿no? Y eso lo hacemos multiplicando por la tasa de interés. Entonces el monto 2 o el monto final al final del periodo 2 va a ser la sumatoria del capital inicial más los intereses. Entonces fíjese, aquí tenemos el capital inicial y aquí tenemos los intereses. Entonces nosotros aquí podemos ver que son los mismos términos, podemos factorizar nuevamente. Factorizando vamos a tener 1 más la tasa, es decir, aquí está un poco más directo. Entonces fíjense, si nosotros factorizamos para el monto 2, vamos a tener, fíjense, factorizo capital por 1 más la tasa de interés. Factorizando esto, nos va a quedar, fíjense, factorizo todo esto, me quedaría aquí un 1, más se factorizó todo esto, término, y me queda la tasa de interés. Y vamos a tener finalmente capital. Aquí son términos iguales, los exponentes se sobreentienden que tiene 1 y 1, entonces cuando las bases son iguales los exponentes se suman. Entonces 1 más la tasa de interés al cuadrado.
Esto es el monto 2. Este monto 2 se vuelve a convertir en un capital inicial para el periodo 3, es decir, para el año 3. Sobre ese capital inicial volvemos a calcular los intereses, que es multiplicando por la tasa de interés, y siguiendo la misma operación anterior, factorizando, vamos a tener capital por 1 más i elevado a n. Entonces esto es el monto 3, y así sucesivamente vamos haciendo la operación hasta el final de la operación, y vamos a llegar a una conclusión que para calcular el monto, la ecuación que vamos a utilizar es esta. A diferencia del régimen simple, es que el plazo multiplicaba la tasa de interés, mientras que en este régimen el plazo va como potencia del factor financiero, que es 1 más la tasa de interés. Y para calcular el interés, pues simplemente va a ser igual capital por 1 más la tasa de interés elevado al plazo menos 1. Estas son las dos ecuaciones que ustedes deben manejar en el régimen compuesto. A partir de estas dos ecuaciones usted puede despejar lo que usted quiera. Puede despejar capital, puede despejar tasa, puede despejar el plazo, simplemente con operaciones matemáticas, de la misma manera de esta segunda ecuación. Entonces estas son las dos ecuaciones principales en este régimen que ustedes deben manejar. Bien, ahora vamos en el tema 1. En la introducción a la matemática financiera habíamos hablado de operaciones financieras, y estas operaciones financieras se pueden realizar de dos maneras: mediante capitalización y actualización. Cuando hablamos de capitalización estamos hablando de monto o valor futuro. Entonces, el valor futuro, un monto, es la cantidad de dinero que alcanzará una inversión en alguna fecha futura al ganar intereses. Entonces, en otras palabras, en castellano, simplemente capitalización significa calcular el valor futuro de un capital, nada más. Es decir, este capital tenemos que capitalizarlo. ¿Y cómo lo capitalizamos? Simplemente multiplicando por el factor financiero. Y la otra operación que habíamos hablado era de actualización, es decir, cuando hablamos de actualización, lo que estamos haciendo es hablar de valor presente o capital inicial, que corresponde a la cantidad de dinero que se invierte o se presta hoy, es decir, es el valor que tendrá una inversión futura en el presente, o sea, en el día de hoy. Entonces, fíjese, como usted puede ver en este gráfico, lo que estamos haciendo es el valor futuro lo estamos trayendo al día de hoy, es decir, estamos creando el valor presente. Entonces, el dinero del futuro lo tenemos que traer al día de hoy. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dividiendo entre el factor financiero. Para capitalizar se multiplica por el factor financiero, y para actualizar lo que hacemos es dividir entre el factor financiero. Entonces, estos son los dos tipos de operaciones que vamos a hacer en este régimen. Ahora vamos a seguir con los ejemplos, pero volviendo un poquito hacia atrás, voy a utilizar esta ecuación para calcular y desarrollar el ejemplo de Pepito. Entonces, para poder desarrollar el ejemplo de Pepito, habíamos elaborado una tablita para poder determinar el monto acumulado, que era de 352.468. Pero nosotros, con la ecuación que les acabo de mostrar, podemos calcular directamente teniendo este capital inicial, yéndonos directo a calcular el monto. ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Pues con nuestra ecuación que acabamos de desglosar, que viene a ser esto acá. Entonces lo vamos a hacer bajo esto antes de entrar a los siguientes ejemplos. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este ejemplo lo vamos a copiar. Este régimen lo vamos a hacer en dos maneras: de manera manual, como estaría haciendo en un cuaderno, y utilizando el Excel financiero. Entonces lo vamos a hacer de ambas maneras para que ustedes puedan entenderlo. Muy bien, entonces esto es lo que vamos a hacer, y este ejemplo lo vamos a copiar a una pizarra digital, que lo tenemos aquí,
que dice lo siguiente. Entonces el mismo ejemplo, dice Pepito de 13 años recibió un cheque de su abuelo por $200.000 el día que ganó concurso de natación. Pasó el tiempo y Pepito olvidó que había invertido ese dinero. A sus 18 años decide retirar el acumulado. ¿Cuánto habrá acumulado a su cuenta Pepito si la inversión ganó una tasa de interés del 12%? Tipo anual y... Entonces fíjense, este es el ejemplo que hemos desarrollado con la tabla, pero nosotros vamos a utilizar ahora esta ecuación para poder calcular el mismo importe, que es el monto final o el monto acumulado cuando Pepito tenía 18 años, es decir, al final del año 5. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es extraer los datos. Entonces, vamos a extraer los datos y que dice lo siguiente. Dice, tenemos un capital de $200.000. Tenemos un capital de $200.000. Entonces, tenemos $200.000. En este caso Pepito es el que tiene $200.000, que los invierte. Él los invierte por un plazo de ¿cuánto? El plazo vamos a representar con n, 18 menos 13, 5 años. Y esta inversión generó una tasa del 12% anual. Entonces lo que nos está preguntando aquí es cuánto va a tener Pepito acumulado al final del año 5, es decir, nos está pidiendo el capital final o el valor final, o llamado monto. Entonces, para poder calcular ese importe, lo único que tenemos que hacer es traer la ecuación que hayamos descompuesto. Entonces, dice que el monto de una inversión es igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado a n. Esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el monto. Si nosotros queremos graficar esto, nos dice que estamos haciendo la siguiente operación. Entonces podemos graficar para poder entenderlo de la mejor manera la operación. Entonces aquí tenemos, Pepito tenía 13 años hoy, cuando invirtió tenía 13 años, que era un capital de $200.000, aquí están los $200.000, ¿no? Ahí tenemos los 200.000 y esto lo retira cuando Pepito tiene 18 años, es decir, después de haber transcurrido 5 años. Entonces lo que nos pregunta es el monto acumulado a esta fecha. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es capitalizar estos 200.000, es decir, llevarlo de aquí a 5 años con una tasa de interés del 12%. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente reemplazar. Entonces, el monto va a ser igual al capital. El capital invertido por Pepito es de $200.000. $200.000 por 1 más la tasa de interés, que es 0.2. Después vamos a hablar de la tasa elevado a 5 años. Aquí tengo que hacer una aclaración. Lo mismo que hacíamos en interés simple, debemos hacer en interés compuesto. Es decir, que el plazo y la tasa de interés deben estar expresados en las mismas unidades de tiempo. En este caso, el plazo está en años y la tasa está en años, entonces son iguales. Entonces, fíjese, 12% efectivo anual. Entonces, aquí no me olvidé poner el año. Entonces, están ambos en años. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar. Pero si no estuvieran expresados en las mismas unidades de tiempos, entonces tengo que hacer conversión de tasa. Es decir, que el plazo se adecue a la tasa o la tasa se adecue al plazo. Me es indiferente por cualquiera de los dos. Entonces, ahora el monto acumulado que va a tener Pepito, como él dice en el ejemplo, tiene que ser de 352.468.34. Entonces, para ello vamos a agarrar una calculadora y vamos a calcular. Entonces dice 200.000 por 1 más 0.12 elevado a 5.
Entonces ahí tenemos de 352.468, tal cual teníamos en la tabla, ¿no? 352.468. 4, parece 9, ¿no? 468 punto 34 redondeado, punto 34 dólares. Entonces este es el monto que va a tener Pepito acumulado cuando él quiera retirar, cuando tenga 18 años. Entonces aquí tenemos el monto. Entonces fíjese que podemos determinarlo con esta ecuación. Entonces esta misma operación, pero lo vamos a hacer ahora utilizando el Excel financiero. Entonces para ello lo que voy a hacer es abrir un Excel financiero para ver cómo podemos trabajar en el Excel. Entonces vamos a quitar los cuadriculados y vamos a hacer nuestra operación aquí. A ver, ahora sí. Entonces aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces lo primero que tengo que hacer es traer el ejemplo y copiarlo a nuestra hoja de Excel. Entonces lo vamos a traer como 12. Ahí lo tenemos. Muy bien. Entonces vamos a tener el detalle, vamos a tener el valor y vamos a tener la unidad de medida, ¿no? Entonces aquí lo vamos a echar un poquito de maquillaje y ya está. Entonces tenemos un capital invertido que en el Excel se conoce como valor actual, que es de $200.000. $200.000. Tenemos el plazo, que son de 5 años. Tenemos la tasa de interés. La tasa de interés, que aquí es conocido como tasa. En el Excel voy a colocar los símbolos que maneja el Excel. Entonces aquí lo conoce como NPER. Ahí está. Entonces esos son los símbolos que maneja el Excel. Entonces vamos a mantener eso para que ustedes puedan guiarse. Entonces la tasa de interés es 12% anual. Vamos bien, 12% anual. Entonces lo que nos está pidiendo es que calculemos el monto acumulado, es decir, el valor final. Monto. El Excel reconoce el monto como valor final o valor futuro. Entonces fíjese que la función que vamos a utilizar para calcular el monto justamente es el valor final. Entonces fíjese el valor final. Entonces nos dice tasa. La tasa de interés es el 12%. Punto y coma. NPER. NPER es el plazo de 5 años. Pago. No hay pagos intermedios. Entonces, como no hay pagos intermedios, lo puede colocar punto y coma, lo deja vacío o lo deja en blanco y le pide el valor actual. El valor actual, fíjense, es el capital. El capital debe estar siempre con negativo porque el Excel financiero entiende como o maneja como flujo de caja. Entonces cerramos paréntesis, le damos enter y ahí tenemos de los 352.468.34 dólares. Ese es el monto que tendría acumulado Pepito al final de los 5 años, es decir, cuando Pepito quiera retirar a sus 18 años. Entonces fíjese cómo nos facilita el Excel la operación. Bien, entonces ahora sí vamos a continuar y vamos a desarrollar este otro ejemplo. Entonces de la misma manera vamos a hacerlo de manera manual y vamos a hacer también con el libro de Excel. Entonces para ello lo que vamos a hacer es esta operación. Tenemos que llevar
a nuestra pizarra digital para poder desarrollar. Entonces aquí lo tenemos. Entonces nuevamente lo que tenemos que hacer es extraer los datos. Entonces, ¿qué tenemos? Dice: un concesionario de vehículos ofrece su último modelo que tiene un valor de 36,000 con el siguiente plan de financiación: una tercera parte al contado, el resto se paga a 3 años con cuota única. ¿Cuánto deberá pagar el cliente que compra el vehículo si el concesionario cobra una tasa de interés del 7.5% efectivo anual? Entonces nos dice que tenemos un valor del vehículo, lo voy a abreviar de esta manera: valor del vehículo, que es de 36,000 dólares. 36,000 dólares. Ahí está. Pago al contado. Vamos a abreviarlo: pago al contado, que es la tercera parte. ¿La tercera parte de quién? Del valor del vehículo. Entonces va a ser una tercera parte de 36,000 dólares, ¿no? No sé cuánto será esta operación. La tercera parte, ya después lo calculamos. Luego dice el saldo, este es el pago anticipado, la tercera parte. El saldo va a ser financiado por un plazo de 3 años. Es decir, el saldo va a tener que pagar dentro de 3 años con un solo pago único. Y el concesionario le cobra un interés del 7.5% anual. ¿Vamos bien? Entonces, lo que vamos a hacer es graficar nuevamente nuestro flujo para poder interpretar de la mejor manera el ejercicio. Entonces aquí tenemos hoy y el plazo. El plazo final es dentro de 3 años. Tenemos el día de hoy. El día de hoy el vehículo está valuado en 36,000 dólares. En 36,000 dólares. Pero de estos 36,000 dólares pagamos la tercera parte. Entonces, el pago al contado, ¿cuánto sería? Esta operación, entonces serían ¿cuánto? Una tercera parte de 36,000. Lo voy a volver a hacer aquí abajo para que le puedan tener ustedes. Entonces, para ello vamos a abrir nuestra calculadora, que dice una tercera parte de 36,000, que sería 12,000 dólares. Entonces 12,000 dólares. 12,000 dólares. Entonces mi deuda sería 36,000 dólares menos 12,000 dólares, que estaríamos hablando de 24,000 dólares. 24,000 dólares. Entonces este es el capital, ¿no? Este es el capital. Entonces lo que quiere saber es cuánto vamos a pagar dentro de 3 años. Entonces lo que quiere saber es el monto a pagar dentro de 3 años por una deuda de 24,000 si me están cobrando una tasa de interés del 7.5% anual. Entonces lo único que tengo que hacer es utilizar mi ecuación de monto compuesto. Entonces nos dice que la ecuación va a ser: el monto es igual capital por tasa 1 más la tasa de interés elevado a la n. Entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar para calcular el monto. Entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces esto va a ser igual, a ver, el monto va a ser igual al capital, que sería de 24,000 dólares. Esa sería la deuda, si ustedes quieren. Esta sería la deuda, ¿no? Esta es la deuda.
que vamos a tener. Entonces esa deuda se convierte en capital, que viene a ser $24,000. Estos $24,000 los tengo que pagar dentro de 3 años, pero con un interés del 0,075%. Vuelvo a repetir que el plazo y la tasa tienen que estar en las mismas unidades de tiempo. En este caso están en las mismas unidades de tiempo. No necesito hacer ninguna conversión. Entonces agarramos una calculadora ahora y calculamos la operación. Entonces dice 24,000 por 1 más 0,075, todo esto elevado a 3 años. Es decir, se va a tener que pagar la suma de 29,815. 29,815 con calculadora, con 12, con 13 redondeado. Ahí está, dólares. Entonces ese es el monto que yo tengo que pagar dentro de 3 años por una deuda de $24,000 y el concesionario me cobra una tasa del 7.5% anual. Entonces este mismo ejercicio vamos a hacerlo en nuestra hoja de Excel. Entonces, para que podamos entenderlo. Entonces volvemos aquí y vamos a hacerlo este ejercicio. A ver, ahora sí, 12%, ahí está. Si ustedes quieren lo hacemos un poquito más. Ahora sí. Entonces copiamos el encabezado y decimos lo siguiente. Entonces, valor del vehículo. Valor del vehículo. Aquí podemos escribirlo bien, ¿no? Vehículo. Valor del vehículo, que es de $36,000. Valor del vehículo, $36,000. Pago al contado. Pago al contado es la tercera parte. La tercera parte. Entonces vamos a tener, el saldo es financiado por un plazo de 3 años. 3 años y nos cobra una tasa de interés del 7.5% efectivo anual. Ahí está. Entonces lo que tengo que calcular es la deuda. ¿Cuánto va a ser la deuda? La deuda se va a convertir en valor actual como capital, si ustedes quieren. Entonces la deuda sería, primero calculemos el pago al contado, ¿no? Pago al contado en términos monetarios va a ser igual $36,000 por la tercera parte, que es de $12,000. $12,000. Tercera parte sobre el valor del vehículo. Vamos a abreviar ahí. Entonces vamos a tener la deuda, y la deuda se va a llamar el valor actual o capital. Entonces, que simplemente va a ser igual 36,000 menos $12,000. Entonces esa es la deuda, ese es el financiamiento. Y ese financiamiento lo tengo que hacer pagar con un solo pago dentro de 3 años. Entonces lo que me preguntan es el monto a pagar, que lo conocemos como valor final. Entonces el valor final dice que va a ser igual, tasa nuevamente 7.5%, NPR es el plazo, que son 3 años, y no hay pagos intermedios, sino que es un solo pago y es al vencimiento por una deuda de $24,000, es decir, por un capital de $20,000. 29,815,13, eso es lo que tenemos ahí también de manera manual. Entonces ese es el pago que tenemos que realizar por esta operación. Ahí está. ¿Vamos bien? Entonces no olvidemos que el plazo conocemos en el Excel financiero como NPR.
Muy bien. Siguiendo entonces, vamos a hacer con el otro ejemplo. Vamos a ir con otro ejemplo que dice lo siguiente. Entonces esto también lo vamos a copiar a nuestro libro de Excel para poder desarrollar este otro ejercicio. Pero también lo vamos a hacer de manera manual para que ustedes puedan ver los que quieren trabajar de manera manual, pero me gustaría que todos trabajemos ya con Excel. Entonces nuevamente copiamos el encabezado y decimos lo siguiente, o si quieren vámonos de manera manual primero y después lo hacemos. Entonces eso también tenemos que copiarlo en nuestra pizarra digital. Entonces dice, ¿cuál será la inversión que debe realizar una empresa en un fondo para tener el dinero necesario para reponer sus maquinarias dentro de 36 meses? Se estima que las maquinarias tendrán un valor de 560.000 y que el rendimiento promedio del fondo es del 9% efectivo anual. Entonces nuevamente tengo que extraer los datos, que esta vez dice que queremos calcular el capital a invertir. El capital a invertir. Entonces quiere saber el capital a invertir para reponer las maquinarias dentro de 36 meses, es decir, el plazo es de 36 meses. Y el monto que vamos a necesitar para reponer estas maquinarias al final de los 36 meses es de $560.000. $560.000. Ahí está. Y tenemos un interés del 9% efectivo anual. Ahí está. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es nuevamente graficar nuestro flujo para ver qué es lo que nos están pidiendo. Ahí está. Entonces hoy y dentro de 36 meses. Dentro de 36 meses. Dentro de 36 meses el monto a reponer las maquinarias es de $560.000. $560.000. Entonces la pregunta es ¿cuánto debo invertir hoy para tener dentro de 36 meses? ¿No? ¿Cuánto debo invertir hoy? Si la operación nos genera un interés del 9% anual. Entonces, ¿qué tipo de operación es esto? Esta es una operación de actualización. ¿Qué es lo que tengo que hacer? El monto futuro lo tengo que traer al día de hoy. ¿Qué hacemos para poder actualizar? Tenemos que dividir entre el factor financiero. Entonces la ecuación que vamos a utilizar va a ser lo siguiente. Entonces fíjense que yo utilizaba para capitalizar era el monto era igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado a n. Eso es lo que tenemos que manejar nosotros. Ahora lo que yo necesito es no calcular monto, sino el capital a invertir. Entonces lo único que tengo que hacer es despejar. Despejamos de aquí. Entonces todo lo que está multiplicando el capital pasaría a dividir. Es decir, el capital quedaría igual al monto dividido entre 1 más la tasa de interés elevado a n. Ahora si ustedes quieren pueden utilizar también haciendo una pequeña operación y decir que el monto va a ser igual. Entonces esta operación es un poco complicada para utilizar en la calculadora. Entonces lo que podemos hacer es llevarlo al numerador, pero al llevarlo al numerador el n pasaría con signo cambiado, es decir, con signo negativo. Entonces cualquiera de las dos operaciones ustedes pueden utilizar para hacer su cálculo. Entonces aquí tenemos la primera y la segunda. Cualquiera de las dos
es válida. Entonces el resultado no cambiaría en absoluto. Entonces si ustedes quieren lo vamos a reemplazar por ambos lados, que el resultado no va a cambiar. Entonces fíjense, vamos con la primera. Capital dice que es igual al monto, que es de $560.000. $560.000 dividido entre 1 más la tasa, que es del 9% anual. Pero esto está en años. Fíjese que esto está en años y esto está en meses. Entonces no podemos trabajar tal cual está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer que sean iguales. Entonces, ¿qué es? La más fácil es que el plazo se adecue a la tasa. Entonces, el plazo de 36 meses lo vamos a llevar a años. Entonces, ¿cómo lo llevamos al año? Me pregunto, ¿el año cuántos meses tiene? 12. Entonces, divido entre 12 y eso equivale a 3 años, ¿no? 3 años. Ahí está. Entonces yo quiero reponer dentro de 3 años mi maquinaria, que va a tener un costo de $560.000. Y la pregunta es cuánto debo invertir hoy. Entonces, siguiendo con ello, esto va a ser elevado a 3. Y agarramos la calculadora y podemos hacer el cálculo. Y si utilizamos esta otra ecuación, tendríamos que hacer exactamente lo mismo. $560.000 por 1 más la tasa de 0,09, pero ya el plazo sería menos 3 con signo cambiado, y el resultado no cambiaría en absoluto. Entonces fíjense, agarramos la calculadora y decimos 560.000 por 1 más 0,09 elevado a la menos 3. Estamos hablando de 432.422. 432.422. 422,75. Ese es el capital que nos debemos invertir para tener acumulado dentro de 3 años para reponer mis maquinarias. Y si nosotros hacemos por la primera operación, pues también debería salir exactamente lo mismo. Dice que 560.000 dividido entre 1 más la tasa, que es 0,09, todo eso elevado a 3. Pero está en el denominador. Entonces le damos Enter y fíjense que es exactamente el mismo resultado. No cambia en absoluto. Entonces 422.75 $. Ahí está. Entonces estos son los resultados que tenemos en este ejercicio. Ahí está. Entonces nosotros debemos invertir $432.422.75 para tener dentro de 3 años $560.000, que me va a permitir renovar mis maquinarias, ¿no? Entonces este mismo ejemplo lo vamos a desarrollar en nuestro libro de Excel. Entonces vamos a continuar. Dice lo siguiente. Entonces tenemos un plazo que el Excel reconoce como NPER, que es de 36 meses. Tenemos un monto que el Excel lo reconoce como valor final de $560.000. Y tenemos la tasa de interés, que es de 9% efectivo anual. Ya después, más adelante, vamos a hablar de tasas efectivas, tasas nominales. Y lo que nos pide es lo siguiente, ¿no? Lo que nos está pidiendo es lo siguiente. Es el capital, conocido como valor actual en el Excel financiero, ¿no?
Entonces, para calcular el valor actual, no olvidemos que esto está en meses y esto está en años. Entonces, lo único que tengo que hacer es, si quieren ustedes, número de meses en el año. Número de meses. 12 meses año, ¿no? Y eso significa que el plazo ahora va a estar en años de ¿cuánto? 36 dividido entre 12. Es decir, aquí vamos a tener, pero este paso yo puedo obviar, puedo hacerlo directamente aquí. Vamos a hacer lo siguiente, ahí. Entonces fíjense, ahora calculamos el valor actual, ya no el valor final. Valor actual dice tasa. Tasa nuevamente es 9%, que es anual. NP es el plazo. El plazo tiene que estar en años también, porque la tasa está en años. Entonces los 36 meses los divido entre 2. O sea, puede haber hecho aquí directo o como lo estaba queriendo hacer antes con una nueva casilla, ¿no? El pago, no hay pagos intermedios, pero sí tenemos un valor final que, vuelvo a repetir, el Excel entiende los valores finales de futuros o pagos como flujos, entonces negativo. Entonces de 560.000. Cerramos paréntesis y le damos enter. 432.422.75, tal cual nos salió de manera manual. Entonces, este es el monto, este es el capital que tenemos que invertir para tener acumulado de entre 3 años 560.000 euros, que me va a permitir renovar mis maquinarias. Bien, entonces continuando con el tema, ahora nos vamos a permitir calcular la tasa de interés y el tiempo, ¿correcto? Pero para explicar esto de la mejor manera, lo que vamos a hacer nuevamente es llevarlo, este ejemplito, a nuestra pizarra digital. Entonces aquí lo tenemos, nuestra pizarra digital, que dice lo siguiente: una ciudad tiene una población de 3.500.295 habitantes. Si hace 30 años tenía 347.850 habitantes, ¿cuál fue su tasa de crecimiento anual exponencial? Entonces aquí me están preguntando la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento. Entonces, este ejemplo lo voy a convertir en términos financieros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, convirtiéndolo en términos financieros, primero tengo que reconocer cuál sería capital y cuál sería monto. Entonces, una ciudad tiene una población de 3.500.000 habitantes. Si hace 30 años tenía 346.850. Entonces estamos hablando de que este primero es el capital y esto sería el monto. Entonces, de esta manera vamos a extraer los datos. Entonces dice que tenemos un capital de cuánto, o un monto primero, ¿no? Tenemos un monto, una población final, vamos a hablar de población final. Que sería conocido como monto de 3.500.000 295 habitantes. 295 habitantes. Plazo después de 30 años, ¿no? 30 años. Si hace 30 años tenía, es decir, esa es la población inicial, que sería para nosotros en finanzas capital de 347.850 habitantes. Entonces la pregunta es la tasa de crecimiento. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento de la población? Entonces, si nosotros graficamos este flujo, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces siempre es recomendable graficar. Entonces aquí tenemos hoy, bueno, no es hoy en este caso, ¿no? Esto sería la situación actual, si quieren, hoy, y esto es hace 30 años atrás. Entonces de aquí hasta aquí hay 30 años si ustedes quieren. Eso es lo que nos explica, 30 años.
Hace 30 años la población estaba en 347.850 y ahora ya tenemos la población de 3.500.295 habitantes. Entonces la pregunta es la tasa de crecimiento que ha tenido la población. Entonces para ello vamos a utilizar en términos financieros la ecuación del monto. El monto era igual al capital por 1 más la tasa de interés. Esa es mi ecuación, que voy a partir de aquí. Entonces esta va a ser mi ecuación. De aquí lo que tengo que hacer es despejar la tasa, porque eso es lo que me están preguntando. Esto sería mi incógnita ahora, la tasa de interés, ¿no? Esa es la incógnita, esta de acá. Entonces mi trabajito ahora es despejar esa tasa. Entonces vamos a empezar a despejar. ¿Cómo despejamos? Primero, el capital que está multiplicando al factor financiero divide al monto. Entonces vamos a tener que 1 más la tasa de interés elevado al plazo va a ser igual monto dividido entre el capital. Entonces lo que yo tengo que hacer es despejar la tasa. ¿Qué hago con el plazo que está como exponente? Si ustedes quieren, apliquen la raíz de n a ambos miembros, o directamente este n pasa como raíz de n al segundo miembro, ¿no? Por operación matemática. Entonces vamos a tener que la tasa de interés, 1 más la tasa de interés, va a ser igual a la raíz de n del monto dividido entre el capital. Entonces de aquí despejo la tasa. La tasa simplemente va a ser entonces a la raíz de n monto menos capital. El 1 que está sumando pasaría a restar. Entonces esta va a ser la ecuación que yo voy a utilizar para poder calcular la tasa. Entonces ahora reemplacemos en esa ecuación. Entonces el interés o la tasa de crecimiento va a ser igual a la raíz de 30, que transcurrió 30 años, de la población final, que es de 3.500.295 habitantes, dividido entre 347.850 habitantes. Todo esto restado menos 1. Entonces aquí podemos ver, haciendo con nuestra operación, va a ser lo siguiente. Entonces aquí vamos a convertirlo ahora sí. Entonces a raíz de 30, 3.500.295 entre 347.850 menos 1. No, pero ese menos 1 está fuera de la raíz, entonces tengamos mucho cuidado, ¿no? Y esto va a ser igual de 0,0799, es decir, de 0,0 redondeado 8. Y eso podemos multiplicar por 100 y va a ser del 8% anual. Entonces la tasa de crecimiento anual fue del 8%. Ahí está, ¿no? Ese es el resultado final. Entonces esta misma operación pues lo vamos a hacer como lo podemos hacer, pero utilizando el Excel financiero. Entonces nos vamos nuevamente a nuestro Excel y vamos a realizarlo esta operación. Entonces ahora sí, entonces nuevamente copiamos el encabezado,
que sería lo siguiente. Tenemos entonces una población final que sería para nosotros capital final, población final, que para nosotros sería valor final en términos financieros, que es de 3.500.295 habitantes, ¿no? Habitantes. Y tenemos una población inicial, que sería para nosotros en términos financieros valor actual de 347.850 habitantes. Y tenemos nosotros el tiempo transcurrido, es decir, plazo, que para nosotros en términos financieros es NPER, que es de 30 años. Entonces lo que nos está preguntando aquí es la tasa de interés, que sería la tasa de crecimiento, si ustedes quieren, aquí. Entonces esto va a ser igual a la función tasa NPER, que es 30 años. No hay pagos intermedios, en este caso no hay pago, pasamos esa función y pagamos valor actual. Valor actual es la población inicial y tenemos una población final de 3.500.000. Cerramos paréntesis y le damos enter, es decir, tenemos los 8 por 100 anual. Esa es la tasa de crecimiento anual. ¿Vamos bien? Entonces eso es utilizando Excel financiero. Algo que me olvidaba, esta operación también podemos hacerlo utilizando la calculadora financiera. Entonces, aprovechando que tengo la calculadora financiera aquí, entonces vamos a hacer esta misma operación. Entonces F2 interés compuesto y nos vamos a ir agregando. Plazo 30 años. Tasa es lo que tengo que calcular. Valor presente, ¿no? Valor presente, que sería el población inicial 347.850 habitantes, pero eso era con negativo, no olvidemos, 347.850. Y tenemos pago, PMT son los pagos, que en este caso no hay, pero sí tenemos población final de 3.500.295, pero para el periodo de pago una vez. Entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? Necesito calcular tasa de interés. Entonces, fíjese, 7.9999, que es redondeado 8 por 100, ¿no? También podemos calcular el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, fíjense que tengo un plazo, bueno, en el anterior ejemplo era mi incógnita del capital, entonces tenía un interés del 9%, tenía bueno, esta era la incógnita, el valor presente o el valor actual, no hay pagos, pero sí tenía un valor final de 560.000. Estoy diciendo esto en el ejemplo anterior, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar con la calculadora? Entonces, lo que queremos calcular, en este caso, creo que no coloqué el plazo, mantuve. El plazo es de 36 dividido entre 12, usted puede colocar 36 dividido entre 12, que es de 3 años. Entonces, la pregunta era el capital, el valor presente. Entonces, 432.422.75, ¿no? Redondeado. Entonces, fíjense, podemos utilizar también el Excel financiero, pero la calculadora financiera para poder hacer operaciones financieras. ¿Vamos bien? Entonces, continuamos. Continuando, ahora nos vamos a permitir calcular en este siguiente ejemplo el tiempo. Entonces, este mismo nos vamos y copiamos a nuestra pizarra digital. Entonces, aquí, cálculo el tiempo. Entonces dice, determinar el tiempo necesario para que un capital inicial de 556.820 produzca un monto de 860.626 si el tipo de interés es de 11.5% compuesto. Entonces, nuevamente, datos.
Entonces tenemos un capital inicial que es de 556.820. Ese es el capital inicial en dólares. Produzca un monto de $860.000 626. Si el tipo de interés es del 11.5% anual. Y la pregunta es el plazo. El plazo en años. Entonces, ¿dentro de cuánto tiempo un capital de 556.000 se va a convertir en 860.000, ganando un interés del 11.5%? Entonces, lo que voy a partir es de la misma manera. Entonces, primero siempre graficando el flujo. Ahí tenemos. Hoy tengo un capital de 556.820. Tenemos un monto de 860.626. La pregunta es el tiempo. Bien, el interés lo tenemos. Entonces el tiempo, el plazo. Entonces vamos a partir nuevamente de nuestra ecuación original, que era monto era igual al capital por 1 más la tasa de interés elevado a n. ¿Correcto? Entonces, partiendo de esta ecuación, necesito despejar. Ahora en este caso necesito despejar en el plazo. Entonces, ¿cómo despejamos? Entonces, primero empezamos. El capital que multiplica el factor financiero, dividimos. Entonces, va a ser igual. Aquí vamos a hacerlo. 1 más la tasa de interés elevado a n igual monto. El capital que multiplica pasa a dividir al monto. ¿Vamos bien? Entonces ahora lo que necesito despejar es n que está como exponente. Entonces la única manera de que el exponente pueda pasar a multiplicar o lo bajemos del exponente es aplicando logaritmo a ambos miembros. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos miembros. Entonces voy a aplicar logaritmo decimal a ambos miembros. Logaritmo decimal a ambos miembros. Entonces con eso vamos a tener 1 más la tasa elevado a n igual, esto va a ser igual al monto dividido entre capital. Entonces, aplicando la propiedad del logaritmo, lo que puede suceder es que n puede pasar a multiplicar el logaritmo. Eso me dice una propiedad de los logaritmos. Entonces, siguiendo esa propiedad, entonces sería n sería igual al logaritmo decimal de 1 más la tasa de interés igual al logaritmo de una fracción por otra propiedad del logaritmo. Puedo llegar a hacer que el logaritmo del monto menos el logaritmo del capital por una propiedad del logaritmo de diferencia de logaritmos. Entonces lo que vamos a hacer despejando, n sería igual entonces a ¿qué? Al logaritmo del monto menos el logaritmo del capital, todo eso dividido entre el logaritmo del factor financiero, 1 más la tasa de interés. Entonces esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para calcular de manera manual el plazo.
Entonces fíjense, es simplemente la deducción de esta primera ecuación inicial. Entonces ahora lo que tendría que hacer es simplemente reemplazar. Entonces reemplazando vamos a tener lo siguiente: n sería igual al logaritmo del monto 860.000 por 626 menos el logaritmo del capital 556.820. Dividido entre el logaritmo del factor financiero, que sería 1 más la tasa de interés, que es de 0,11.5. Ahí está. Entonces lo que hacemos es agarrar la calculadora ahora y calcular. Si quiere lo hacemos, ya que estamos el Excel financiero, entonces utilizamos el Excel financiero. Esa es la incógnita, 0 años. Tasa de interés 11.5. Valor presente 556.820. No hay pagos intermedios. Valor futuro 860.626. Entonces lo que me pregunta es el plazo. 4 años. Entonces fíjense que aquí debería salir 4 años. 4 años. Entonces vamos a comparar esto. Esto es con la calculadora financiera, ¿no? 4 años. Ahora vamos a calcularlo, pero de manera manual, que sería igual logaritmo de 860.626 menos logaritmo de 556.820 dividido entre el logaritmo de 1 más 0.115. Cerramos paréntesis y le damos enter. A ver qué pasó aquí. Algo pasó. Aquí el paréntesis. Ok. 556.820. Ahora sí. 4. Entonces fíjense lo mismo. Y finalmente, para poder concluir con este ejercicio, pues esto lo vamos a llevar a nuestro libro de Excel y también vamos a aprender a calcular en Excel. Entonces, aquí vamos con el Excel financiero. Entonces vamos igual. Entonces vamos bien aquí. Entonces tenemos un capital inicial que para el Excel financiero se conoce como valor actual de 556.820 dólares, y tenemos un capital final o un monto que en el Excel lo conocemos como valor final, que es de 860.626. Esto expresado en dólares, y tenemos una tasa de interés del 11.5% anual. Entonces, anual. Y aquí vamos a calcular el plazo, que se conoce con la función NPER. Entonces colocamos NPER. NPER dice que es igual a la tasa 11.5%
pago, no hay pagos intermedios, valor actual, que es como flujo 556.000 y valor final de 860.000. Cerramos paréntesis, le damos enter. Ahí tenemos los 4 años. Bien, entonces ahí fíjense cómo lo podemos hacer de manera manual y utilizando el Excel financiero. Entonces, para concluir la primera parte de esta clase, vamos a hablar de tasa media o tasa promedio. La tasa media o tasa promedio es la tasa que deberá haberse colocado ciertos capitales para que al cabo del periodo produzca un monto igual a la suma de los montos producidos por cada uno de ellos. Es decir, si nosotros invertimos en 3 instituciones bancarias distintas con tasas de interés distintas, entonces yo puedo preguntarme, y mi incógnita sería cuál es mi tasa promedio. Entonces esta tasa promedio, para poder determinar, no es lo mismo que la tasa promedio simple, que simplemente sería la sumatoria de las 3 tasas, perdón, la sumatoria de las tasas dividido entre el número de tasas. En este caso no funciona, entonces tenemos que calcular la tasa media promedio ponderado, es decir, o la tasa media ponderado o la tasa promedio ponderado, ¿correcto? Entonces, para ello vamos a hacer este ejemplito para poder concluir esta primera parte de las clases. Entonces, esto lo vamos a llevar nuevamente a nuestra pizarra digital y aquí lo tenemos. Entonces leemos, dice, en una compañía hay 3 depósitos de 20.000, 30.000 y 50.000 dólares al 4, 5 y 6% anual respectivamente. Cada uno de ellos permanecerán depositados durante 8 años. ¿Cuál es así la tasa media de la inversión? Entonces fíjense que yo quiero calcular es la tasa media o la tasa promedio que estoy recibiendo por estos 3 depósitos con tasas distintas de tiempo por un plazo de 8 años. Entonces lo que tendría que hacer es simplemente extraer los datos. Entonces extraemos los datos, tenemos un capital 1 de 20.000 dólares. Tenemos un capital 2 de 30.000 dólares. Ahí está, tenemos un capital 3 de 50.000 dólares. Y tengo que estos capitales fueron depositados a diferentes tasas. Tasa 1, 4%. Es decir, en la primera entidad ganamos una tasa del 4% anual. En la segunda entidad ganamos una tasa del 5% anual. Y en la tercera institución también una tasa del 6% anual. Ahí está. Y en este caso el plazo 1 es igual al plazo 2 y es igual N3, que es de 8 años. Entonces, 3 depósitos distintos en 3 instituciones distintas, ganando tasas distintas, pero la única coincidencia es que estos 3 depósitos fueron por un plazo de 8 años. Entonces la incógnita aquí que me está consultando el ejercicio es la tasa promedio. Entonces la tasa promedio, como les decía inicialmente, no es aquella tasa que nosotros podemos dividir, pero sumar estas 3 tasas y dividir entre 3. Es decir, lo que aprendimos en estadística como promedio simple. Es decir, a ver cómo hacíamos estadística. Sumamos los datos observados, que es 4% más 5 más 6, y dividimos entre el número de datos observados, que serían 3. Entonces aquí tendríamos un de 5%, un promedio simple. Entonces esta no funciona aquí. Entonces, para poder
responder esta consulta o este ejercicio, tenemos que utilizar esta ecuación que nos dice. Entonces, fíjense, aquí esta es la ecuación que vamos a utilizar, pero nosotros lo vamos a expresar en castellano, ¿no? Dice que es la raíz del plazo por la sumatoria del capital multiplicado por su factor financiero dividido entre la suma de los capitales. Es decir, si nosotros lo traducimos en términos de castellano, esta ecuación va a ser lo siguiente. Nos dice que va a ser lo siguiente. A ver, vamos a ver aquí. Dice que va a ser igual, la tasa media o promedio va a ser igual a la raíz del plazo, que en este caso es n, lo voy a poner n, a ver, ahí, por el capital 1 más la tasa 1 elevado a n, 1 más el capital 2 por 1 más la tasa de interés 2 elevado a n2, y así sucesivamente, más puntos suspensivos, los capitales que hubiera. Entonces capital T por 1 más la tasa de interés T elevado a nt. Todo eso dividido entre el capital 1. Capital 1 más capital 2 más puntos suspensivos si es que hubiera más capitales, ¿no? Capital T. Entonces ahí está. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar para poder desarrollar nuestro ejercicio. Ahí está. Entonces, esto es la ecuación que vamos a utilizar. Ahora sí, lo único que nos tocaría es reemplazar. Entonces vamos a reemplazar. Reemplazando sería igual. Tasa promedio sería igual. Vamos con una azul. Entonces tasa promedio sería igual plazo de 8 años, ¿no? Capital de 20.000. Capital 1, 20.000 dólares por 1 más la tasa de interés que gana el primer capital es de 4%. 0,4 elevado a 8 años más el capital 2 de 30.000 dólares por 1 más la tasa de interés de 0,05 elevado también a 8 años más el otro capital de 50.000 dólares por 1 más 0,06 elevado también a 8. Entonces todo eso dividido entre la suma de los capitales, que sería 20.000 más 30.000
y más 50.000. La suma de todas las inversiones hechas en diferentes entidades con diferentes tasas de interés. Y ahí está. Entonces ahora lo que hacemos simplemente es agarrar la calculadora pues y empezar a calcular. Entonces agarramos esto, ahí está, plazo 8 años, fracción 20.000 por 1 más 0,4 elevado a 8 más 30.000 por 1 más 0,05 elevado también a 8 más $50.000 por 1 más 0,06 elevado a 8 nuevamente, y todo eso dividido entre la suma de los capitales, en este caso las tres capitales, 20.000 más 30 más 50. Entonces esto es igual a menos 1, no olvidemos el menos 1, el menos 1 está afuera, menos 1, no olvidé colocar aquí la ecuación menos 1, es de 0,0532, 0,0532, es decir, la tasa promedio va a ser igual del 5.32% anual. Esa es la tasa promedio. Si ustedes comparan con el promedio simple que acabamos de calcular, que era 5, entonces no es lo mismo. Entonces fíjense, entonces lo que me faltó aquí es que aquí es menos 1 y aquí en la ecuación obviamente tiene que ser menos 1, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Eso, menos 1, eso está fuera del array, por si acaso, menos 1 está fuera del array, correcto, menos 1. Muy bien, ahí está. Entonces, ¿cómo podemos saber que este ejercicio está resuelto correctamente? Yo puedo calcular el monto total de la siguiente manera. Fíjense, si yo quiero tener el monto acumulado con esta ecuación original, tendría que calcular el monto 1. Vamos a hacer con otro colorcito. Vamos a hacer con color verde. Tendría que calcular el monto 1. ¿Cómo calcularía el monto 1? Esto de aquí no entra parte del ejercicio, por eso lo voy a separar. Vamos a separar esto. Aquí no es parte del ejercicio, pero simplemente es para poder comprobar. Entonces tendría que calcular el monto 1. El monto 1 sería igual a ¿qué? 20.000 por 1 más 0,04 por 8. El monto 2, 20.000, no es 20.000, 30.000 por 1 más 0,05 elevado a 8. Y finalmente el monto 3, que sería una inversión de 50.000 por 1 más 0,06 también elevado a 8. Entonces finalmente lo que tendré que hacer es sumar los montos para tener el monto acumulado, pero también podría haber calculado el monto total como capital de ¿cuánto? 20 más 30, 50 más 50, 100.000, un capital inicial de 100.000 invertido en 3 instituciones bancarias, pero esos 100.000 en promedio han sido invertidos a una tasa de 0,0532%.
elevado a 8. Entonces este resultado es lo que vamos a comparar. Entonces fíjense que vamos a hacer lo siguiente. Entonces más 1, ¿no?, elevado a 8, ¿correcto?, elevado a 8 multiplicado por 100.000. Tendría que ser de 151.138. Aquí tendría que tener 151.387. 387.45 redondeado. Este es el monto acumulado que tengo que tener si yo calculo los montos por cada inversión. Entonces fíjense, calculando por cada inversión vamos a tener 20.000 por 1 más 0,04 invertidos a una tasa a un plazo de 8 años. 27.371. Entonces tenemos 27.371 371.38. En el siguiente va a ser 30.000 por 1 más 0,05 también elevado a un plazo de 8 años. Esto va a ser 44.323. 44.323.66. Y finalmente el monto de la inversión 3 sería 50.000 por 1 más 0,06, pues elevado a un plazo de 8 años. Y esto sería de 73.872. 872.77. Entonces si nosotros sumamos 27.371.38 más 44.323.66 más 73.872.77, tendríamos que tener un monto de 140.000. A ver, aquí hay algo. Entonces fíjense, aquí hay un pequeño error. En el monto 3 es 50.000 por 1 más 0,6 elevado a 8, es decir, es 79.000. Entonces aquí tenemos que corregirlo. Es 79.000. Esto aquí es 79.000, ¿no? Entonces 79.000. Trabajé con una tasa del 5, sino que es 6%. 79.692. 692.40. Ahora sí, entonces lo que hacemos es sumar los tres montos por las tres inversiones. 27.370,38 más 44.323,66 más 79.692,40. Eso lo damos enter y le da 150.387,44. Obviamente por los... Aquí no olvidemos que había un poquito más decimales, entonces por eso la diferencia de un décima, ¿no? Entonces fíjense, de esa manera yo puedo calcular la tasa promedio ganado por las tres inversiones hechas, ganando unas tasas de interés distintas por cada inversión, ¿no? Entonces con esto vamos a concluir la primera parte del tema, que viene a ser de régimen de interés compuesto. Entonces ya en la siguiente clase vamos a ver, por ejemplo, la diferencia fundamental que hay entre interés simple e interés compuesto. Entonces, anticipándonos un poquito, habíamos dicho que en el régimen simple el capital permanece constante, sobre el cual se calculan los intereses, es decir, los intereses ganados en cada uno de los periodos simplemente son acumulados al final de la operación. Mientras que en el régimen compuesto el capital
es variable, es decir, los intereses que ganan en los primeros periodos se van agregando al capital inicial, convirtiéndose así en un nuevo capital sobre el cual se vuelven a calcular nuevos intereses, es decir, los intereses vuelven a ganar otros intereses. Entonces ahí está la diferencia fundamental entre estos dos. Entonces nos vemos en la siguiente clase para continuar este tema de régimen financiero de interés compuesto.